Buenas tardes, queridos alumnos, alumnas. Bueno, grabo un repaso de las clases precedentes. Los temas a repasar son planificación estratégica, planificación operativa y el concepto de estrategia. Para la planificación estratégica tomamos un concepto, es uno de los que más me gusta, porque de alguna manera reúne las palabras claves que no pueden faltar cuando uno aborda un proceso de planificación estratégica, ¿sí? Bueno, la planificación estratégica es el proceso. ¿Por qué es el proceso? Porque hay que seguir una serie de pasos secuenciales, en algunos casos, en otros casos no son tan secuenciales, pero es un paso a paso que uno tiene que seguir, ¿sí? Es algo sistematizado, ordenado, para hacer mucho más fácil y más práctico el abordaje de una planificación estratégica. Por eso es el proceso. ¿De qué? De establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar planes de implementación y asignar recursos, ¿sí? Fíjense, esas son las palabras clave porque esos son los aspectos claves que uno debe abordar cuando aborda una planificación estratégica en la práctica, ¿sí? Destaco lo siguiente: objetivos estratégicos, además de carácter prioritario. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchos objetivos estratégicos, pero justamente la asignación de recursos es la que le va a dar el carácter de prioritario. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de la vida común. Durante el transcurso de la mañana yo quiero realizar mi tarea laboral habitual, quiero llevar mis perros al veterinario, quiero ir al supermercado a hacer las compras del mes, y además quiero llamar a Telecom, por ejemplo, para averiguar el estado de mi cuenta. Todo eso lo quiero hacer en una mañana, pero el tiempo es un recurso escaso y yo, la persona que lo va a hacer, también estoy limitada porque no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, mi disponibilidad, el tiempo y la urgencia de cada una de estas cosas le va a ir asignando un carácter prioritario. Entonces voy a decir, bueno, primero realizo mi tarea de trabajo porque me la asignaron para realizarla hasta el mediodía. Después voy a ver si llego a hacer todo lo otro. O capaz que digo, no, bueno, mis perros están muy enfermos, así que los voy a llevar al veterinario de manera urgente y todo lo otro lo puedo hacer a la tarde. ¿Sí? Son solamente ejemplos para que ustedes vean que los objetivos estratégicos, además de ser estratégicos, deben tener otra característica y es que deben ser prioritarios. Al ser estratégicos, tengo que tener en cuenta el plazo, de mediano o largo plazo. No puede ser de corto plazo, porque para el corto plazo está la planificación operativa y los objetivos operativos o componentes. ¿De acuerdo? Bien, cursos de acción. ¿Qué son los cursos de acción? Son los caminos posibles que yo puedo seguir para alcanzar dichos objetivos, que se traducen en metas, ¿sí? Por eso son cursos de acción, son caminos por los cuales yo puedo llegar a dichos objetivos. Esos objetivos y esos cursos de acción deben traducirse en planes de implementación. ¿Y qué son los planes de implementación? Ni más ni menos que las planificaciones operativas. Y por otro lado, los recursos. Fíjense que las flechas van en doble sentido, porque cuando paso de la definición de objetivos a la definición de cursos de acción, constantemente estoy revisando y viendo qué tengo que ajustar de los objetivos estratégicos. No es un camino solo de ida, es un camino de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Bueno, si estoy en los recursos, tengo que ver si los recursos me permiten cumplir con esos planes de implementación, seguir con esos cursos de acción y cumplir con los objetivos estratégicos. Porque si los recursos no me lo permiten, tengo que volver a revisar cada punto anterior. Algo que no me dice esta definición,
pero está en el resto del documento trazado como importante, de hecho es muy importante, es la retroalimentación durante todo el proceso. Por eso es una planificación estratégica. ¿Por qué? Porque el concepto de planificación existe hace mucho tiempo, hace muchísimos años, pero el concepto de planificación estratégica no. Una de las diferencias es que la planificación, tal cual como se la conoce desde sus inicios, es algo estático, algo que termina plasmado en un libro y concluye ahí. En cambio, la planificación estratégica implica la revisión durante todo el proceso. ¿De acuerdo? Y el proceso no termina con la elaboración de un plan impreso y publicado. No, continúa en el periodo de implementación y verificación si estoy cumpliendo o no con lo que me comprometí o con lo que asumí como objetivo. ¿De acuerdo? Bueno. En síntesis, planificación estratégica, este es el concepto de estrategia, el que ustedes ven acá, el proceso de establecer objetivos, no cualquier objetivo, sino de carácter prioritario y de largo plazo o mediano plazo, desarrollar estrategias, es decir, qué caminos voy a seguir, trazar los planes de implementación, es decir, operativizar esos objetivos estratégicos y asignar recursos para el logro de esos objetivos. Las fases de la planificación estratégica son las siguientes. El diagnóstico, la primera, la elaboración es la segunda fase y la implementación es la tercera fase. En la fase de diagnóstico, lo que debemos hacer durante el proceso de planificación es definir cuál es la misión y cuál es la visión de la organización. Si dicha misión y visión ya están definidas, por ejemplo, en la página de determinada institución, determinado ministerio, determinada secretaría, ya se encuentra plasmada, en la etapa de diagnóstico no la voy a definir, pero sí la voy a revisar. Y de dicha revisión puede surgir la redefinición de esa misión o no. Pero no debo obviarlo al tema. Sí o sí tengo que revisar la misión y la visión. ¿Sí? Revisarla o definirla si no existe. Luego tengo que, en la etapa de diagnóstico, hacer un estudio de las condiciones internas y externas de la organización. ¿Cómo está la organización en sus aspectos internos y externos para iniciar un proceso de planificación? Y para eso tengo 3 herramientas, en realidad hay muchas herramientas. Nosotros vemos en los manuales 2, que son el FODA y el árbol de problemas, y yo les agrego uno acá simplemente para que ustedes tengan conocimiento, el análisis situacional, que van a ver que es muy sencillo y puede ser una guía para el primero, que es el FODA, y para el segundo, que es el árbol de problemas. Muy bien, vamos a ver un poquito el FODA como repaso. El FODA, ustedes saben que sus siglas es el significado del FODA, ¿sí? F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Tanto las fortalezas como las debilidades son aspectos internos y las oportunidades como las amenazas son aspectos externos. ¿A quién? A la organización. A la organización de la cual estoy por hacer un proceso de planificación. ¿Por qué hago esta delimitación? Porque muchas veces cuando uno va a hacer un FODA, no identifica fortalezas que de pronto no son de la organización de la cual se está por hacer el proceso de planificación. Entonces, ¿de quién las fortalezas? ¿De la institución o de la organización sobre la cual estoy por iniciar el proceso de planificación? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a empezar el proceso de planificación del Ministerio de Desarrollo Productivo, por ejemplo. Específicamente de la Dirección de Medio Ambiente. Entonces voy a decir, ¿cuál es la fortaleza de la dirección?
Y bueno, la fortaleza es que el personal se encuentra muy motivado. Es una fortaleza, sí, porque es interno a la organización. Una debilidad. Una debilidad puede ser también el personal. Fíjense que una misma variable, el personal, puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Bueno, la debilidad es que requiere más capacitación. Bueno, entonces lo tengo identificado como una debilidad de un factor interno que es el personal. ¿Sí? Esto es solo a modo de ejemplo. Voy a ver las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Bueno, otra vez me pregunto, ¿de quién? Ah, bueno, de la Dirección de Medio Ambiente que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, ¿sí? Siempre me tengo que delimitar el alcance. Bueno, una oportunidad. Una oportunidad es que en los últimos casi 6 años se puso muy en la mente de la gente, de las personas, se concientizó, eso es lo que quiero decir, se concientizó mucho a las personas sobre aspectos climáticos. Entonces, hoy a la gente le interesa mucho el cuidado del medio ambiente y eso es una oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablar de medio ambiente ya no es extraño para para muchos. Y hay muchas personas que estarían dispuestas a hacer algo en pos de cuidar el medio ambiente. Entonces, esa es una oportunidad. Bueno, perfecto. ¿Cuál es una amenaza? También lo tengo que buscar afuera. Fíjense que a la oportunidad de que la gente está más concientizada, la busqué afuera de la organización, no la busqué adentro, afuera de la organización. Bueno, y la amenaza, una amenaza puede ser, por ejemplo, que puede ser que el dólar aumentó y eso no me permite comprar pantallas solares, por ejemplo, que está dentro del plan de medio ambiente que quiero implementar. Quiero empezar a fortalecer el uso de energías renovables y eso implica la compra de material en dólares y el dólar aumenta. Otra vez, es un factor que se encuentra fuera de la organización. El dólar, si aumenta o si baja, es un aspecto que está fuera del área de influencia de la organización. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, es importante acá que ustedes hayan aprendido que las fortalezas y debilidades son factores internos a la organización y las oportunidades y amenazas son factores externos a la organización. De este análisis FODA también pueden surgir estrategias, es decir, cursos de acción. ¿Cómo se definen estrategias a partir de un FODA? Bueno, fíjense que acá en el primer cuadrante tenemos una estrategia y es la estrategia FO, que se basa en aprovechar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. En este cuadrante tenemos la estrategia DO, que significa convertir las debilidades en fortalezas y aprovechar las oportunidades. La estrategia FA consiste en aprovechar las fortalezas y mitigar las amenazas detectadas. Y la estrategia DA consiste en convertir las debilidades en fortalezas y mitigar el efecto de las amenazas detectadas. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el análisis situacional. Fíjense que así como en el FODA yo tenía los aspectos internos, microentorno, y los aspectos externos, macroentorno. Acá tengo las fortalezas y las debilidades y acá tengo las amenazas y las oportunidades. Y fíjense cómo estos factores o aspectos del análisis situacional me pueden guiar en la elaboración de un FODA. Este como tal es un análisis diferente del FODA, pero por eso les decía de que conocerlo me puede ayudar a realizar un FODA, como si es que quiero realizar un FODA
y no sé por dónde empezar. Bueno, ¿por dónde empiezo a hacer un FODA? ¿Por dónde empiezo a detectar mis debilidades? Ah, bueno, o mis fortalezas. Bueno, podés empezar por los recursos, por los destinatarios, por los procesos, por los valores. ¿Y cómo empiezo a detectar las oportunidades y las amenazas en un FODA? Y bueno, fíjate en los aspectos económicos, demográficos, legales, tecnológicos, sociales, de medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué yo siempre lo menciono a este análisis, por más que no esté en la bibliografía obligatoria y por más que no sea muy conocido? Porque puede ser una guía para hacer el análisis FODA justamente. Y el análisis que sigue también, ¿sí? Que es el de árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? Bueno, el árbol de problemas consiste en listar todos los problemas, ¿sí? Identificar de todos esos problemas cuál es el problema central, cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias, ¿sí? O cuáles son las causas y efectos. Se los dice de diferentes maneras. Y acá yo quiero poner un ejemplito de la vida diaria. Por ejemplo, tengo fiebre. ¿Eso es un problema o no? Y la respuesta es que en realidad la fiebre es el síntoma de que algo está pasando, ¿sí? Fíjense que el niño tiene fiebre y ¿qué es lo que advierte? ¿Qué es lo que le advierte al papá, a la mamá, al tío, al abuelo? ¿Qué es lo que le advierte? Que ese niño tiene una infección. Entonces, la fiebre es el síntoma de que algo anda mal, pero no es un problema como tal. Y muchas veces uno dice, ay, ¿qué tiene el niño? Ay, tiene fiebre, como si fuera el problema. Y en realidad el problema no es la fiebre. La fiebre es el síntoma del problema real. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por otro lado, voy a volver al árbol de problemas. No hay que confundir, o cuando uno va a hacer un árbol de problemas, la falta de algo con el problema en sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que acá, por ejemplo, en vez de decir que hay una alta accidentabilidad de vehículos, digo falta señalización. Si digo que falta señalización, estoy redactando mal el problema, porque estoy diciendo que algo falta cuando en realidad no estoy viendo el síntoma, pero no estoy viendo el problema. El síntoma es que faltan, falta señalización. El problema real es que hay muchos accidentes y yo tengo que saber si eso se debe justamente a la señalización o se debe a que la gente no maneja bien. Entonces, tienen permisos de conducir, pero no manejan bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense, eso es muy importante a la hora de abordar un árbol de problema. No confundir el síntoma con el problema, acuérdense del ejemplo de la fiebre, y no colocar como un problema la falta de solución a algo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo tenemos que el problema central acá ya está analizado, ya está armado el árbol de problemas. Ya sucedió que se juntaron varias personas y empezaron a listar los problemas que fueron detectando. Acá lo que hicieron fue con ese listado de problemas ordenarlos de acuerdo a cuál es efecto y cuál es causa. ¿De acuerdo? Bueno, efectos o consecuencias, causas o efectos. Como por ejemplo, imprudencia y se lee de esta manera, imprudencia de los conductores produce que haya muchos accidentes de una alta tasa de accidentes vehiculares. Que haya una alta tasa de accidentes vehiculares implica que haya muchas personas que lleguen tarde a su trabajo y esto implica altas pérdidas económicas. Que haya calles en mal estado implica que hay una alta tasa de accidente vehicular y a su vez eso implica que las personas lleguen tarde a su trabajo y que haya una alta frecuencia de lesiones de muerte. ¿Sí? En realidad, una flecha para acá se leen las dos flechas de acá. Y fíjense que a su vez este efecto implica
este otro efecto. Están relacionados entre sí los efectos. Entonces se lee de esta manera. ¿Sí? Voy a hacer la última lectura. Que haya vehículos obsoletos y que haya mal mantenimiento de vehículos implica que hay vehículos en mal estado. Que haya vehículos en mal estado implica una alta tasa de accidentes de tránsito. Y que haya una alta tasa de accidentes de tránsito implica que hay personas que llegan tarde a su trabajo y que hay una alta frecuencia de lesiones y muertes. Esta alta tasa de frecuencia de lesiones y muertes implica un alto costo para la obra social. ¿De acuerdo? Muy bien, así se lee el árbol de problema. Ahora pasamos al árbol de objetivos. Una vez que redactamos los problemas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es redactar un árbol de objetivos en un proceso de planificación, porque es justamente uno de los componentes de la planificación, los objetivos. ¿Cómo se hace? Bueno, teniendo el árbol de problemas, que son aspectos negativos, por eso son problemas, se traducen esos aspectos negativos a aspectos positivos. Como por ejemplo, fíjense, voy a volver atrás. Altas pérdidas, estoy leyendo acá, altas pérdidas económicas. Me voy a ver el árbol de objetivos. Reducir las pérdidas económicas. ¿Sí? Fíjense en el árbol de problemas. Alta accidentabilidad de los vehículos. En el árbol de objetivos, disminuir los accidentes de tránsito. Entonces, fíjense cómo paso del problema al objetivo, buscando pasar de lo negativo del problema a lo positivo, de definir un objetivo para terminar con ese problema. ¿De acuerdo? Bueno, acá ya vamos a ver más en detalle más adelante el concepto específico de objetivo, pero les recuerdo que una reglita básica que uno utiliza para redactar un objetivo es hacerse 5 preguntas. Si no lo vieron, les voy a enseñar bien en las diapositivas que siguen, pero estas son reglas básicas y pautas que cuando uno quiere redactar un objetivo tiene que tenerlas en cuenta para hacer bien el objetivo, para redactarlo bien. Esas preguntas son las que ustedes ven acá, al costado. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas de repaso. Bueno, vamos a volver, acá. Bueno, vimos el diagnóstico, la fase de la elaboración. En el diagnóstico vimos el FODA, el análisis situacional y el árbol de problemas. Sí, que el árbol de problemas, a partir, mejor dicho, del árbol de problemas puedo elaborar el árbol de objetivo. Ya estoy avanzando en el proceso de planificación, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a la fase de elaboración. Una vez que hice el diagnóstico, es decir, ya sé si existe una misión, si existe una visión, si está actualizada, si hay que actualizarla, hice un análisis de los factores internos, externos, sea con el FODA, sea con el análisis situacional o sea con el árbol de problemas, ¿sí? Paso a identificar los objetivos estratégicos. Aquí es donde surge el árbol de objetivos, si es que uso la técnica de árbol de problemas para hacer el diagnóstico. Entonces, identifico cuáles son los objetivos en los cuales me voy a comprometer, cuáles son los objetivos de carácter prioritario que voy a abordar en esta planificación. Bueno, de esos objetivos, concretamente, ¿a qué me estoy comprometiendo? Por eso es que tenemos que identificar productos y metas que son cuantificables. Definir los responsables de los objetivos, eso es muy importante. Porque si yo quiero definir un objetivo y no sé quién lo tiene que hacer, puedo cometer un error que es muy común. Definir un objetivo que no está dentro de mi alcance. Como por ejemplo, reducir la contaminación ambiental. Supongamos que es un objetivo de la Dirección de Medio Ambiente. Bueno, reducir la contaminación ambiental como tal, en realidad, sí está dentro de mi organización, pero no 100%. En realidad yo voy a
voy a contribuir en reducir la contaminación ambiental, pero yo sola, o yo sola como dirección de medio ambiente no puedo cumplir ese objetivo, sola no puedo cumplir ese objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante definir a los responsables de los objetivos. Ahora, reducir la contaminación ambiental como objetivo provincial, por ejemplo, estaría mejor definido, porque ahí no solamente intervienen las áreas de medio ambiente, sino también pueden intervenir con un compromiso las empresas, por ejemplo, las empresas industriales que generan contaminación. Las ONG pueden también definir su compromiso. Los investigadores pueden decir cuáles son los estudios que ya hicieron en pos de mejorar el medio ambiente en la provincia. Entonces fíjense que depende del ámbito, ese objetivo va a ser estratégico o voy a tener que delimitarlo. ¿Por qué? Y fíjense que todo acá, todo con esta pregunta, o mejor dicho, con este paso que tengo que dar, definir los responsables de los objetivos. El otro ítem importante en la elaboración es asignar recursos financieros suficientes, ¿sí? Esa también es una limitante. De hecho, fíjense que cuando hacía el esquema en la definición de planificación, llegaba a los recursos y al llegar a los recursos podría redefinir todos los ítems anteriores. Si no tengo los recursos necesarios, todo lo anterior tengo que revisarlo. Bueno, y finalmente realizar el monitoreo y la evaluación de los resultados. Por eso les decía que el viejo concepto de planificación terminaba con la elaboración de un libro. El concepto de planificación estratégica contempla la elaboración del libro y a partir de esa elaboración el monitoreo y evaluación de los resultados y por supuesto la retroalimentación. Muy bien, y ahí yo me metí ya en la etapa de implementación, que es donde evalúo, monitoreo cómo fui convirtiendo en hechos reales las ideas contenidas en el objetivo, ¿sí? Acá, en la implementación, fíjense cómo voy a ver otro concepto que ustedes también ya lo vieron, el concepto de participación. Ustedes vieron el concepto de planificación participativa, ¿sí? Donde ustedes saben que en la provincia de Tucumán se realiza el proceso de planificación participativa a través de una herramienta conocida como diálogo social. Ese diálogo social se hace en el marco de la definición de los lineamientos estratégicos para el desarrollo de Tucumán e implica la participación de la sociedad civil a través de fundaciones, asociaciones, ONG, la participación de la ciencia, investigadores, universidades, de las diferentes áreas de gobierno también. Es decir, ese diálogo social es participativo y pone a consideración la planificación de todos estos actores que acabo de mencionar, en el caso de la provincia de Tucumán. Y fíjense que en esta fase de la planificación estratégica, donde vemos la implementación, es recomendable poner en consulta de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que ellos sepan, una vez que la planificación ya fue definida, con qué se va cumpliendo, con qué no, con qué restricciones nos encontramos, cómo están siendo asignados los recursos, qué recurso es más prioritario que otro, ¿de acuerdo? Y finalmente, en esta implementación, nuevamente los recursos. El plan debe ajustarse a la disponibilidad de recursos. Entonces, yo puedo tener un objetivo prioritario, pero no tener los recursos para realizarlo. Entonces yo tengo que ver con los recursos que tengo cómo puedo cumplir al menos con parte de ese objetivo prioritario. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Ahora sí. Proceso de planificación. Entonces, hasta el momento que repasamos el concepto de planificación, las fases de la planificación participativa, y ahora vamos a repasar el proceso de planificación.
Fíjense que la definición de misión y visión, que son los dos primeros componentes, lo hago en el diagnóstico, en la fase de diagnóstico. La definición de objetivos, estrategias y planes de acción lo hago en el proceso de elaboración. Y esto es lo que monitoreo luego en el proceso de implementación, al igual que los planes de acción. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la misión? Repasemos qué es la misión. Bueno, la misión es la razón de ser del organismo. Responder a esta pregunta me ayuda a definir la misión. Hay una pregunta que también nos hacemos y es muy crítica, ¿no?, al momento de definir la misión. ¿Para qué existe nuestra repartición? ¿Para qué existe nuestra organización? Y una buena definición de misión, en una buena definición de misión no debe faltar la definición de aquello que ofrezco como producto terminado en bienes y servicios, quiénes son mis destinatarios, a quién estoy, para quién estoy dirigiendo estos bienes y servicios, es decir, los usuarios y beneficiarios, y qué pueden esperar estos usuarios y beneficiarios en términos de resultados o efectos, ¿sí? Eso no debe faltar en la definición de una misión. En el caso de la definición de la misión, tengo que tener en cuenta la vigencia, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, si la misión existe, si ya está definida, tengo que revisarla. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar o analizar que esa misión esté vigente. ¿Y cuándo yo sé que esa misión puede estar o no vigente? ¿Cuándo es necesario reformular una misión? Bueno, cuando se hacen en algunos casos reestructuración en el gobierno, es decir, un área pasa a ser parte de la otra, se crea un área, se redefine el nombre del área. En todas esas situaciones en particular es necesario revisar la misión para ver si es que se mantiene vigente o debo cambiarla. ¿Qué es la visión con B corta? Bueno, la visión es cómo me veo, mejor dicho, cómo veo la organización de acá a 10 años. Esa es una pregunta clave que me tengo que hacer, ¿sí? Y pongo 10 años porque es un horizonte largo y que supera periodos de gobierno. ¿Cómo me veo de acá a 10 años? Esa es la pregunta que tengo que hacerme cuando voy a redactar la visión. ¿Cómo veo la organización de acá a 10 años? ¿Cómo queremos que sea en el futuro? ¿Sí? En este caso, para definir la visión, no debo olvidarme de definir cuáles son los valores de la entidad o cómo quiere ser vista o percibida en el futuro. Bueno, y ahora vamos a ver cómo redactar un objetivo estratégico. Acá ustedes tienen pautas, ¿sí?, que son palabras claves, 5 preguntas claves que debo hacerme para elaborar un buen objetivo, sea estratégico, sea operativo, sea un componente, sea un objetivo personal que quiero plantearme en la vida. Respondiendo a estas 5 preguntas, lo voy a redactar y lo voy a entender y me lo voy a proponer de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se van a diferenciar? Bueno, se van a diferenciar en la fuerza o en el horizonte de la acción. Voy a poner un ejemplo. Si yo me propongo como objetivo eliminar los accidentes de tránsito, ¿eliminar qué significa? Llevar a cero. Llevar a cero no es un objetivo operativo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo no lo voy a lograr, pero sí en el largo plazo. Es decir, eliminar o erradicar los accidentes de tránsito puede ser un objetivo estratégico, pero no puede ser un objetivo operativo. Entonces, en el corto plazo sí puedo decir disminuir los accidentes de tránsito. Entonces, fíjense que en realidad el objetivo se va a redactar con los mismos componentes, con estas mismas 5 preguntas que voy a hacer. La diferencia va a estar en el verbo y en el cuánto, que ahora lo vamos a ver. Muy bien, entonces,
Una pauta es hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacer? Bueno, quiero erradicar, quiero eliminar, quiero lograr, quiero terminar, y todos terminados, fíjense en ar, er, ir. Esta es una metodología. A mí me gusta mucho esta metodología, la del verbo en infinitivo, porque me obliga a pensar en un verbo, me obliga a pensar en una acción. Hay otra metodología que es la de marco lógico, donde al verbo se lo escribe como que la acción ya sucedió. Entonces se dice, se logró eliminar los accidentes de tránsito. Se lo redacta de esa manera el objetivo, como si ya hubiera sucedido. Pero es una metodología, ¿sí? A mí me gusta esta metodología de pensarlo al verbo como una acción en infinitivo, porque me obliga a pensar justamente en la acción que quiero hacer. Bueno, una vez que yo señalo el verbo que quiero hacer, tengo que señalar de qué cosa. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cursar, ¿qué cosa? La tecnicatura. Voy redactando el objetivo. Cursar la tecnicatura. ¿Dónde? En el IPAB de Tucumán. ¿Sí? Entonces ya respondí a la siguiente pregunta. ¿Qué quiero hacer? Quiero cursar. ¿Qué cosa? La tecnicatura. ¿De dónde? Del IPAB de San Miguel de Tucumán. Ya voy respondiendo 3 preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo la querés cursar? ¿La querés cursar este año, el año que viene? ¿La querés cursar dentro de 5 años? ¿Cuándo la querés cursar? Ah, bueno, quiero cursar la tecnicatura del IPAB de Tucumán en el año 2021. ¿Cuánto querés lograr? ¿Querés cursarla en un 100%? ¿Querés cursar solamente las materias que te interesan? ¿Querés cursar las materias pero no te importa aprobarlas? ¿O querés cursar la tecnicatura completa y aprobarla? Fíjense cómo responder a estas 5 preguntas me hacen hacerme yo misma todas estas preguntas para saber cuál es realmente mi objetivo. ¿Sí? Entonces, quiero cursar un 100% la tecnicatura del IPAB de Tucumán. Y cursar 100% para mí implica aprobarla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las 5 preguntas claves que yo me tengo que hacer al momento de redactar cualquier objetivo. El orden en cómo las escribo luego, bueno, ahí tengo que tener en cuenta que quede bien redactado. El orden es indiferente, pero no puedo no preguntarme todas estas cosas, ¿sí? Fíjense que en el ejemplo que puse de cursar la tecnicatura, yo podría haber puesto, en vez de cursar la tecnicatura, terminar la tecnicatura en 2022, terminar la tecnicatura en 2022, la tecnicatura del IPAB en 2022. Y no dije cuánto, pero ¿por qué no dije cuánto? Porque el hecho de terminar ya tiene implícito el 100%. Terminar implica todo. Entonces fíjense cómo el verbo me contestó esas 2 preguntas, pero a la pregunta siempre me la hago, para no olvidarme. Siempre me hago las 5 preguntas. ¿Sí? Ok. Ahora pasemos al concepto de estrategia. ¿Por qué? Porque hablamos de objetivo, pero objetivo estratégico, pero ¿qué es la estrategia? ¿Sí? Bueno, muchas veces se confunde el concepto de estrategia con objetivo, pero no son conceptos iguales. ¿Sí? Fíjense que el objetivo responde a 5 preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué cosa? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Y dónde? La estrategia responde a una pregunta. Esa pregunta es ¿cómo? ¿Querés terminar la tecnicatura? ¿Cómo lo querés hacer? ¿Lo querés hacer designando o asignando, mejor dicho, todo el tiempo libre que tenés? ¿Lo querés hacer en los momentos libres que tenés? ¿Lo querés hacer como parte de tu trabajo? ¿Lo querés hacer como parte de una maestría que estás haciendo, por ejemplo? Bueno, ¿cómo? A esa pregunta responde el concepto de estrategia.
Y voy a poner un ejemplo que para mí grafica mucho lo que es la estrategia, cuando uno la va a definir. Fíjense, yo tengo acá mi casa. Mi objetivo, mi meta es llegar a esta casa. Tengo los siguientes caminos para llegar a esta casa. Esta soy yo. Estoy acá y quiero llegar a mi casa. Y puedo ir por este camino, por esta ruta, por este camino de tierra o por este camino donde hay vías de trenes. Entonces, elegir por cuál de estos 4 caminos quiero ir es elegir la estrategia. Pero la estrategia no puedo definirla si no tengo en claro cuáles son los recursos. ¿Sí? ¿Cuáles son mis recursos? Bueno, para llegar a mi casa, por estas estrategias que tengo un vehículo. Entonces fíjense que en función a ese recurso que tengo, que es un vehículo, lo más probable es que elija ir por esta ruta que está pavimentada. ¿Por qué? Porque acá en esta ruta se me puede romper el vehículo y por acá definitivamente no puedo. Y por acá definitivamente no puedo. Entonces fíjense cómo el recurso también me está limitando las opciones de estrategia que tengo. Bueno, ¿qué pasa si tengo un caballo? Bueno, si tengo un caballo, me puedo ir por acá, por acá, o por acá, o por acá, por cualquiera de los 4 caminos. Pero como yo ya averigüé que este camino, por ejemplo, es más corto, me voy a ir por acá. Entonces fíjense que en función a 2 recursos, que en este caso es el tiempo, que lo estoy optimizando, y el medio de transporte que tengo, voy a elegir esta estrategia, este camino. Este camino, esta estrategia, ¿sí? Bueno, si tengo un tren, y bueno, ahí por más que tenga estas estrategias, por más que este camino sea el más corto, no me queda otra que ir por acá, ¿sí? Y bueno, y finalmente si no tengo ni auto, ni caballo, ni tren, y solamente puedo caminar, voy a elegir el camino que me quede más corto, que sea menos peligroso, que, bueno, diferentes aspectos voy a evaluar para elegir por cuáles de estos 4 caminos quiero ir. Es decir, por cuál estrategia voy a transitar, cómo voy a llegar a mi casa. Entonces fíjense cómo uso sinónimos de la palabra estrategia. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Cómo voy a llegar a mi casa? ¿De acuerdo? Esa es la estrategia. La estrategia es el cómo, es el camino, la ruta que yo elijo para llegar a la meta deseada. Objetivo deseado. Muy bien, bueno, acá ya he explicado ese ejemplo. Si quieren lean el concepto de estrategia, pero básicamente es el cómo. Y acá voy a poner diferencias, como les decía, muchas veces se confunden los conceptos de objetivo estratégico con estrategia, pero no son cosas iguales. Si yo tengo el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, de tramitación de la entrega de pensiones, por ejemplo, el cómo puede ser impulsar un cambio tecnológico y capacitación en todo el país. Entonces, con ese camino, con ese cómo, yo creo que voy a lograr mejorar los tiempos de tramitación de la entrega de pensiones. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia. Planes de acción y ya estamos terminando. Los planes de acción no son otra cosa que justamente los planes operativos. Fíjense, yo me voy a ir a la diapositiva anterior. Todos estos son los elementos o los componentes del proceso de planificación. Ya expliqué cuál es la misión, cuál es la visión, los objetivos estratégicos, donde se definen las metas, qué son las estrategias, y el otro componente son los planes de acción. Pero los planes de acción no son otra cosa que la planificación operativa. ¿Sí? Y acá es donde viene la relación íntima entre la planificación estratégica y la planificación operativa. En uno de los manuales, que es el que ustedes tienen, lo muestra como un componente de la planificación estratégica. En otro de los manuales lo muestra como un elemento ya desarrollado de lo que es la planificación operativa, pero es un elemento de la planificación estratégica.
¿sí? Donde termina la definición de la planificación estratégica, empieza la definición de la planificación operativa. Pero fíjense que empiezan juntas, no pueden mirarse por separado. ¿Por qué no pueden mirarse por separado? Porque mi plan operativo tiene que estar alineado a lo estratégico, ¿sí? Yo no puedo proponerme, como por ejemplo en lo último que veíamos, no puedo proponerme mejorar los tiempos. Perdón, si como objetivo estratégico tengo mejorar los tiempos de tramitación de la pensión, no puedo ponerme como objetivo operativo, voy a poner un ejemplo grosero, pintar el edificio, y solamente eso. En realidad, que pinten el edificio tiene que estar alineado al fin que yo quiero, que es mejorar los tiempos de la tramitación. Entonces, en vez de pintar el edificio, yo debería comprar equipamiento para mejorar el proceso de tramitación de las pensiones. ¿Se entiende? Puse un ejemplo muy grosero para que se vea cómo tienen que estar relacionadas unas con otras. Pero bueno, vuelvo, los planes de acción no son otra cosa que la planificación operativa. Y ahora los voy a repasar a los componentes de la planificación operativa también de manera muy rápida, porque a veces uno piensa en estos dos esquemas, en estas dos estructuras, y a veces se marea, porque dice, ay, ¿qué son los componentes? Y en realidad son objetivos, ¿sí? Y fíjense, entonces, lo que importa es que ustedes tengan claro el concepto y después cómo ese concepto va bajando. Ustedes tienen en la planificación estratégica los objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos pasan a ser los fines de la planificación operativa. Entonces, si en la planificación estratégica yo puse que quiero disminuir los tiempos de tramitación de las pensiones, el fin de la planificación operativa va a ser disminuir el tiempo de tramitación de pensiones. Exactamente iguales. El objetivo estratégico es el mismo fin de la planificación operativa. Esa planificación operativa, ese fin tiene un indicador de impacto. En la próxima clase vamos a repasar indicadores, o vamos a ver indicadores, en la próxima o en la siguiente. Ese objetivo estratégico, que es el fin de la planificación operativa, baja a un nivel un poco más general, a nivel operativo, ¿sí? Pero al estar contenido dentro de la planificación estratégica, este objetivo general tiene menor alcance que este objetivo estratégico, ¿sí? Entonces, si acá en el objetivo estratégico lo que yo quiero es disminuir los tiempos de tramitación de las pensiones, como objetivo general puedo poner, por ejemplo, mejorar los procesos de tramitación de pensiones. Y fíjense que esto es parte de esto, está contenido en este. Luego de ese objetivo general voy a tener un indicador general, ¿sí? Un indicador que me diga cómo voy cumpliendo con ese objetivo o no. Una vez que definí mi objetivo general en la planificación operativa, defino los componentes, es decir, los objetivos operativos de esa planificación operativa. Entonces, si a nivel operativo yo puse como objetivo general mejorar los procesos de tramitación de las pensiones, como componentes voy a tener, por ejemplo, relevar los procesos. Como otro componente, estandarizar los procesos. Como otro componente, mejorar esos procesos. Finalmente, una vez que los relevé, que los estandaricé, recién los voy a mejorar. Entonces fíjense cómo voy de lo más general a lo más particular. Finalmente tengo los indicadores de ese componente, ¿sí? Que son indicadores de resultado. Acá también quiero hacer una aclaración. En el documento de base, que es una planificación operativa que realizó el BID, a los componentes también los define en función a la metodología de marco lógico. Es decir, cuando ustedes los leen, y ya lo voy a subir al documento, cuando ustedes los leen como si estuvieran redactados en el futuro, ¿sí? Por eso es que puede llegar a confundir, pero solamente porque usa la metodología de marco lógico.
no dejan de ser objetivos. Son objetivos redactados con otra metodología, pero son objetivos. Se los llama componente para no confundir, porque fíjense que arriba ya tengo dos objetivos, el específico y el general. El tercero también el componente también es un objetivo, pero se lo llama componente a los fines de no confundir, nada más. Ese componente, decía, tiene un indicador que será de resultado, uno o varios indicadores que serán de resultados. Y ese componente a su vez se desagrega en actividades. Entonces, yo decía que uno de los componentes es relevar los procesos. ¿Cuáles son las actividades para relevar los procesos? Bueno, realizar reuniones, definir responsables, presentar una nota, ¿sí? Entonces fíjense cómo voy bajando a lo más específico, específico todavía. Y esas actividades van a tener indicadores de seguimiento y monitoreo, indicadores de productos, que son diferentes tipos de indicadores, pero son indicadores al fin. Y las metas no pueden faltar, porque si yo digo que quiero relevar los procesos, ¿cuántos procesos? ¿Todos? ¿Los esenciales y los secundarios? ¿Cuál es la meta? ¿Cuándo quiero relevar esos indicadores? ¿Hasta fin de año? ¿En todo el año? ¿Cuándo? ¿En una semana? Entonces, esa es la meta. ¿Cuánto y cuándo? Fíjense que cuando yo redactaba o les daba las pautas de los objetivos estratégicos, dos preguntas claves eran ¿cuándo y cuánto? Eso es la meta. ¿Cuándo y cuánto? Ok, y ahora, como les decía, ya estábamos terminando. Acá tienen un ejemplo ya esquemático de cómo se relacionan la planificación estratégica y la operativa. En la estratégica yo defino la visión, la misión, los objetivos estratégicos. Estos a su vez pueden tener objetivos más específicos. El último, en la escalera, es el que tiene la meta y el indicador. A su vez, este objetivo estratégico es el objetivo, es el fin, es la finalidad de mi planificación operativa. Este es el fin de mi planificación operativa, a partir de la cual, ya para la planificación operativa, defino el objetivo general, que tiene indicadores, el componente, que tiene indicadores, las actividades, que tienen indicadores, y las metas. ¿Sí? Y ¿cuáles son las diferencias entre la planificación estratégica y la operativa? Medio que ya lo fuimos diciendo, pero las diferencias son principalmente el plazo. La estratégica es en el mediano o largo plazo, la operativa es en el corto plazo. En Tucumán está definido que el corto plazo es 1 año y las estratégicas 4 años. Se recomiendan 12 años también, o se recomiendan utilizar por ahí años claves, ¿sí? Años claves como por ejemplo 2016, cuando se cumplió el bicentenario, pero sí el largo plazo excede los 4 años o más. En Tucumán la planificación estratégica es de 4 años y corto plazo 1 año. En la planificación estratégica las acciones están de manera general, sin especificar. En cambio en la operativa están mucho más específicas, a tal punto de que defino actividades, ¿sí? Bueno, los objetivos en general en la planificación estratégica son definiciones de lo que quiero, de lo que deseo en un futuro. En cambio la planificación operativa es lo que espero lograr una vez implementado el listado de actividades que me propuse. Es mucho más real, por decirlo de alguna manera, mucho más tangible. Y la independencia a la hora de decidir los objetivos. Cuando me siento a hacer una planificación estratégica, me siento a definir los problemas y a elegir cuál objetivo voy a priorizar o no. En cambio, en la planificación operativa yo no puedo partir de la nada. Tengo como base aquellos objetivos específicos definidos. Parto de ahí. Por eso es que en la operativa no hay independencia a la hora de definir los objetivos, porque ya tengo una planificación estratégica que me dice cuál es el norte, ¿de acuerdo?
Bueno, y sí, bien, esta es la última diapositiva, estamos en 1 hora, así que ya con esto terminamos. Sistemas de información es el último de los temas que tenemos de repaso hoy. Ustedes tienen diferentes sistemas de información. ¿A qué se refiere con sistema de información para empezar? ¿Se refiere a un programa? ¿Se refiere a un software? ¿Se refiere a un Excel? ¿A qué se refiere? Bueno, acá lo que hacen es especificar justamente esos diferentes sistemas de información, ¿sí? O esas diferentes características, porque al fin y al cabo todos nos brindan información, pero de diferente manera. Entonces, el sistema de gestión, en el sistema de gestión lo que yo puedo hacer es monitorear actividades. Ese sistema de gestión puede ser un Excel, porque yo puedo en el Excel listar las actividades e ir viendo si cumplo o no cumplo, poner fechas, actividades y poner al lado cumplido, no cumplido, cumplido, no cumplido. Eso es un sistema de gestión. Un padrón de beneficiarios es otra manera de ordenar la información. Esto es un poquitito más específico y un poquitito más sofisticado en cuanto a sistemas, ¿sí? Acá ya estoy hablando de algo un poquito más robusto que un Excel. Un sistema donde pueda tener los datos de beneficiarios de determinados programas, tal que yo ingrese el número de DNI del beneficiario y me diga qué beneficio recibe, cuándo lo recibió, si su familia recibe otros beneficios. Entonces, en base al dato de un beneficiario, saber su historial de beneficios en las diferentes áreas de gobierno. ¿Sí? A eso se refiere el padrón de beneficiario. El registro de beneficiario puede ser que yo tenga un listado de personas que no trabajan. Y ese es el registro de destinatarios. Entonces, y fíjense que lo tengo ahí. Ahora que surgió lo del IFE, por ejemplo, ese registro sirve para esa asignación. Entonces, fíjense que es diferente del padrón de beneficiario porque ahí por una consulta, el número de DNI, yo sé que cobra actualmente ese beneficiario o qué beneficios posee. En cambio, con el registro de destinatarios, yo tengo ahí el listado de nombres, apellidos, DNI y todo, por si alguna vez lo necesito para algo. ¿Sí? Pero no cualquiera lo tiene, sino una organización que por sus características, por su misión, por su función y por su visión, resguarda ese tipo de registros. El cubo de información. El cubo de información es algo un poquito más sofisticado todavía. ¿Qué es el cubo de información? Ustedes imagínense acá una computadora y acá muchas otras computadoras. Este cubo de información lo que hace es consultar acá, consultar allá, consultar en los diferentes sistemas información específica. No todo, información específica. Y en función a esa información específica, traer información resumida. Voy a poner un ejemplo. Tengo un cubo de información que lo que hace es brindarme datos de brindarme datos de los niños, niñas y adolescentes de Tucumán. Entonces, en un caso voy a ir a consultar los que cobran AUH. En otro caso voy a ir a consultar por ejemplo, los registros de salud para ver la alimentación de esos niños, niñas y adolescentes. Y los voy a cruzar con el número de DNI. Ahí yo voy a saber que estamos hablando de la misma persona. Y voy a consultar además en el registro de, por ejemplo, antecedentes de los niños institucionalizados. Entonces voy a saber de esos 3 sistemas algo específico por un dato. Eso es un cubo de información, la interacción de un sistema con muchos otros sistemas de donde saco algunos datos en particular, no todos los datos. ¿De acuerdo? Porque del de asignación, por ejemplo, voy a consultar solamente el DNI y si cobra el beneficio o no. Pero el sistema de asignación tiene muchísimos otros datos. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Dónde vive? DNI del padre, etc. Pero yo voy a consultar solo 2 datos. En eso consiste el cubo de información. Y finalmente, el sistema informático de información
Consiste en, es algo parecido a un tablero de control. ¿En qué sentido? Que consulta datos específicos o recolecta datos específicos para alguien específico. Entonces, por ejemplo, tener un control de las asistencias, un ejemplo, de las asistencias del personal es un dato que a un actor en particular, el jefe de personal, por ejemplo, le interesa. Pero posiblemente ese control al ministro no le interese tener. ¿Sí? Al ministro le va a interesar tener, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ministro a la ministra de Salud, por ejemplo, a la ministra de Salud le va a interesar tener en cuenta más el número de camas que hay. Entonces fíjense que dependiendo del actor o de la persona, del tomador de decisiones, va a consultar a determinados datos o no. ¿De acuerdo? Entonces, ese sistema informático arroja esos datos para el actor dependiendo de qué información necesite ese actor. ¿Sí? Bueno, eso es todo respecto de el repaso de los temas que yo doy por dados. Si hay algo que yo haya mencionado que ustedes quieran que me puntualice un poco más, por favor me avisan. Si hay algún dato que no esté dado y yo lo esté dando por sentado que ya está dado, me avisan para que lo veamos de cero. Bueno, éxitos en la vista, en el audio del video y en la lectura del material.